Y bueno, entramos en este proceso ya de entrevista con el mandatario Luis Guillermo Solís. Está aquí con nosotros disfrutando de esta pieza de Tracy Chapman que acaba de pasar. No la escuchamos completa, pero bueno, son muchísimos los temas que queremos abarcar con el mandatario que hoy nos acompaña y a quien le damos la bienvenida en este ejercicio ciudadano con los periodistas de política de RTN Noticias. Buenos días, don Luis Guillermo. Muy buenos días para todas y todos y por supuesto para nuestros televidentes. Muy contento, muy agradecido de estar aquí y por supuesto una feliz coincidencia que sea el Día Internacional de los Derechos Humanos después de haberse aprobado ayer en primer debate en la Asamblea Legislativa la reforma procesal laboral que va a ayudar montones a nuestras trabajadoras y trabajadores, y teniendo Costa Rica como invitadas e invitados a ya casi 5.000 cubanas y cubanos a quienes el pueblo de Costa Rica ha acogido en su tránsito hacia Estados Unidos y que al hacerlo honran los principios y valores que conmemoramos esta fecha. Sí, muchísimas coincidencias y vamos a iniciar con la primera pregunta, presidente, porque en torno al tema de los migrantes cubanos, que ya suman casi 5.000 en el país, ¿queda Costa Rica aislada al negarse Belice, Guatemala y Nicaragua a dar tránsito por sus territorios? Aislada físicamente, pero no política, diplomática ni espiritualmente, porque se reconoce en todos los ámbitos. He conversado ahora hace pocas horas con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y le reconocen a Costa Rica que ha hecho todo lo que teníamos que hacer y vamos a seguir haciéndolo. Costa Rica se ha caracterizado siempre por ser un país de acogida a personas de todos los países, incluidos algunos de los países centroamericanos, en particular Guatemala, que hoy cierra las fronteras a los migrantes cubanos que han llegado a Costa Rica por centenares y por miles, en el caso de nuestros migrantes centroamericanos. Y ha sido un país que siempre ha tenido la fortuna de una condición que ha permitido que muchas personas expulsadas de sus países por diferentes razones vengan aquí. Pero sí, físicamente estamos en una situación muy complicada porque Nicaragua primero, Belice y Guatemala después cierran sus fronteras al tránsito de migrantes y en ese sentido impiden que ellos continúen, como quieren hacerlo, hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y esto nos coloca en una situación difícil. Hay que seguir insistiendo para que estas fronteras se abran. Algunas personas dicen, ¿por qué no lo ponen los aviones directamente en México? Claro. También algunos preguntan, ¿por qué no se van directamente a Estados Unidos desde Cuba? Bueno, por razones de índole legal. Ni México ni los Estados Unidos permiten que estas personas lleguen a su territorio de manera directa sin una visa. Y las visas no las entregan porque las condiciones no las tienen. Entonces es una situación en donde, como diría el dicho popular, si la ensartas pierde y si no la ensartas también, porque no hay manera de resolver el acertijo más que haciendo lo que estamos haciendo, que es por la vía de gestiones diplomáticas. Don Luis, ahora este caso ha sido llevado al Sistema de Integración Centroamericana, al SICA. ¿Qué tipo de instancia final se dio con esto? O sea, ¿cómo queda parado el SICA también con este tema al presentarse pues estas negativas? Muy mal, malísimo queda el SICA, porque vamos a ver, la integración es un fenómeno y es un proceso, es un fenómeno espiritual, ¿verdad? Y es un proceso político, económico, jurídico. En lo jurídico, político y económico, el SICA hace maravillas, suscribimos documentos extraordinarios, el último sobre migrantes, donde hay una referencia expresa, firmada por todos los países miembros del SICA, incluidos Belice, Guatemala y Nicaragua. Se refiere a las medidas que hay que tomar para ayudar. Bueno, pero en lo espiritual no hay solidaridad, no hay visión de conjunto, no hay grupo, no hay asistencia, ni siquiera una llamada para ver cómo pueden sumarse a los esfuerzos del país. El otro día convocamos a la señora secretaria general del SICA para pedirle que por favor nos ayude a incidir frente a otros gobiernos, haciéndoles ver la seriedad con que Costa Rica mira esta situación. Y se los dirá en vivo y a todo color la semana entrante, cuando el próximo viernes me encuentre en San Salvador, de mañana en 8 días, con los señores presidentes de la región, y les diga, compañeros, y la integración a la cual nos debemos, ¿qué? Y se los dirá un presidente además que cree en ella, porque la verdad es que en otros momentos pudieron haber acusado a Costa Rica de no tener una visión centroamericanista, pero en esta administración eso no es así, y estamos para ir a decirlo para que nos ayuden a superar este momento tan complicado.
Buenos días, presidente. Muy buenos días. ¿Cuál es el paso a seguir, presidente? ¿Van a llevarlo a la OEA? ¿Van a llevarlo a nivel regional, como pidió Belice? ¿A qué instancia podría recurrir el gobierno de la República? Bueno, estamos haciendo todas las gestiones en todos los niveles. Como le contaba ahora, estaba hablando con el secretario general de Naciones Unidas, estuvo aquí la secretaria del SICA, he conversado con varios presidentes de la región, llevaré el tema a Cuba, ya le advertí a las autoridades hondureñas, a donde estaré también en visita oficial un día antes de ir a San Salvador, que también llevaré este tema para que el presidente Orlando Hernández nos ayude. Es decir, no va a haber ninguna instancia que no sea tocada. La OEA también, y nuestro embajador en Washington ante la OEA ya está haciendo las mismas gestiones. Todos nuestros embajadores han sido instruidos por la Cancillería para que empiecen a trasladar a las autoridades de sus respectivos países, ahora que ya la situación se ha convertido en una crisis humanitaria, la urgencia de que se enteren, por un lado, y que nos ayuden financieramente, por otro. Hasta el momento, Costa Rica ha hecho un esfuerzo de atención a estos migrantes con recursos propios y podemos seguir haciéndolo, pero eso no es un esfuerzo que pueda sostenerse en el tiempo indefinidamente sin apoyo de otros países. Así es que estamos tocando todas las puertas. Desde el inicio de este proceso, hemos tenido contacto permanente con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, con la Organización Internacional de las Migraciones. Así es que sí, estamos llevándolo, el tema, a todos los lugares en donde sea necesario. Don Luis, muy buenos días. Buenos días. Desde el punto de vista económico, ¿hasta dónde está dispuesto entonces Costa Rica para seguir albergando a los casi 5.000 cubanos, una cifra que continúa aumentando porque continúan ingresando por pasocanoas? Mire, en esto lo que hemos dicho es llegaremos hasta donde podamos llegar. En estos casos la realidad se impone. Estamos haciendo todo el esfuerzo necesario. Gracias a Dios el clima nos está ayudando y por lo tanto los recursos de la Comisión Nacional de Emergencias están dando para atender a las personas. Cierto es que nunca habíamos tenido una situación como estas en su número. Solamente durante la trágica circunstancia que nos afectó con el huracán Juana habíamos tenido que movilizar a tanta cantidad de personas hacia refugios fuera de su territorio internamente. De Limón se trasladó prácticamente toda la población de la ciudad de Limón y zonas aledañas al resto del país. Así es que los recursos están y se están usando con cuidado, pero claro, no es inagotable esa fuente. Además, tenemos que preservar alguna reserva porque si no nos podemos encontrar con una situación inesperada, digamos, que amerite la utilización de esos recursos para atención de nuestra propia gente. Así es que estamos pidiendo ya ahora sí asistencia financiera a Estados Unidos, a la Unión Europea, a las naciones que están pasando por lo mismo, ¿verdad? Digo yo por lo mismo, aunque sus números son mucho mayores con la migración siria. La Unión Europea ha recibido en los últimos 6 meses más de 1 millón de sirios. Están llegándole a 5.000 por día a las fronteras de Macedonia, buscando todos acomodarse en la Unión Europea. Bueno, de hecho, esa es una de las diferencias importantes que hay en los sistemas de integración. En Europa ha habido grandes discrepancias respecto de cómo manejar la situación siria y sin embargo, al final de cuentas, se han unido y la respuesta ha sido sólida de la Unión Europea como conjunto. Aquí, desgraciadamente, lo que ha habido en Centroamérica es desunión, pero la verdad es que necesitamos ese apoyo también a la comunidad cubana-estadounidense. Se están haciendo apelaciones de asistencia. Hoy y mañana va a haber en Miami llamémosla Teletón, pero una recolección de fondos para la atención también de los cubanos. Así es que estamos dándole la bienvenida a recursos de todas partes. Presidente, justamente usted va a viajar a Cuba este 13 de diciembre, sin embargo se han hecho fuertes críticas sobre este viaje. ¿Es un despilfarro de recursos llevar una comitiva de más de 30 personas a un viaje como este? Bueno, en realidad no lo es, en primer lugar porque los objetivos están muy claros y porque la complejidad de la agenda lo amerita. Es decir, que cuando se dice 30 personas, todo el mundo se imagina 30 ministros, viceministros, directores generales, sus asesores, y en realidad no es así. Lo que pasa es que, bueno, cada ministro naturalmente tiene que llevar una persona que la asista, va para reuniones con sus homólogos, pero son el presidente, la primera dama, 4 ministros, el director de Seguridad Nacional, que va para atender temas de seguridad, que tienen que ver fundamentalmente con crimen organizado en la cuenca del Caribe, y después hay
una serie de otros personajes que muy importantes en este proceso de acercamiento con Cuba, que son los rectores, 3 rectores y un vicerrector de las universidades públicas, van 5 diputadas y diputados, que va a pagar la Presidencia de la República, pero que fue una invitación que le cursamos al señor presidente de la Asamblea Legislativa, porque nos parece que eventualmente será necesario contar con el apoyo legislativo para alguna serie de proyectos, y los demás son personal de apoyo, los periodistas. Entonces la delegación no es una delegación tan extraordinariamente dispendiosa como se ha querido pintar. 30 personas son 30 personas, y efectivamente es un bloque que, frente a los demás viajes que he emprendido, en donde no hemos ido más de 4 personas, luce sumamente grande. Pero es que la agenda es compleja, tiene que ver con temas de turismo, tiene que ver con temas de comercio, tiene que ver con temas de salud, tiene que ver con temas de educación e innovación. Son 2 días nada más de trabajo, no vamos a ir a Varadero a tomar vacaciones a fin de año. Y entonces nos parece que la delegación va a ir a hacer el trabajo que hemos resuelto con 4 objetivos. Terminar de formalizar la relación con Cuba, que se ha venido normalizando desde los 90, pero que requiere de este gesto diplomático final. Segundo, consolidar nuestro proyecto de expansión de política exterior hacia el Caribe y Centroamérica, que se inició con un desayuno que tuve con los jefes de Estado del CARICOM en Nueva York en septiembre pasado. Aumentar las inversiones y las exportaciones, especialmente de Costa Rica hacia Cuba, que es un mercado que, por las condiciones de apertura que se prevén con los Estados Unidos, estaría muy cerca de nuestros intereses agroproductivos especialmente. Y 4, buscar asistencia e intercambio en temas como innovación, salud, deportes y seguridad. En 6 días, siempre en materia internacional, presidente, en 6 días la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya va a resolver 2 litigios. Uno que está relacionado con la ocupación a Isla Portillos, y el otro que tiene que ver con el daño a la soberanía ambiental producido por la trocha fronteriza. ¿Qué expectativa? Bueno, aparentemente. ¿Qué expectativa tiene el gobierno sobre esas sentencias? Bueno, la mejor, la más positiva. No podría ser de otra manera. Nuestro equipo legal en La Haya, que está conformado por una firma especializada en estos temas, que es la misma que tenía la administración Chinchilla, más los asesores especializados de la Cancillería, que son los mismos que tenía la administración Chinchilla, han planteado un escenario de continuidad diplomática en nuestros argumentos. Nicaragua invadió territorio costarricense, hay que decirlo así, se metieron a territorio. ¿Invadió o ocupó? Invadió y no ocupó, porque lo ocupó y después se retiró, pero cuando ya se había planteado la duda sobre la soberanía que sobre ese territorio ha ejercido siempre Costa Rica, según todos los mapas, incluidos los mapas que la propia Nicaragua ha utilizado. Entonces me parece que el caso costarricense está sólidamente presentado en esa materia. No tiene nada que ver con el río San Juan, que seguimos entendiendo es nicaragüense, no tiene nada que ver con las presuntas aspiraciones expansionistas que Costa Rica tiene sobre el territorio nicaragüense, que nunca las hemos tenido. Tiene que ver con una invasión. El ejército sandinista se metió en territorio costarricense, lo invadió, y Nicaragua, de manera absolutamente arbitraria, reclama ahora ese territorio como propio. Creemos que tenemos un caso muy sólido ahí. Y con respecto a los presuntos daños ambientales que la trocha fronteriza habría ocasionado sobre el río San Juan, pues Nicaragua ha sido incapaz, según nos han dicho nuestros abogados, de presentar casos sólidos respecto de ese daño. Ahora, hay que decir que la Corte generalmente en sus últimos fallos ha buscado, no decisiones salomónicas, pero más o menos equilibraditas, es decir, busca evitar que de alguna manera un país se sienta completamente derrotado, lo cual no deja de ser una buena práctica. Lo que pasa es que no necesariamente es justo, ¿verdad? La Corte debería fallar lo que es, y que cada uno acate sus mandatos, que es lo que cabe. Nosotros hemos dicho que vamos a acatar lo que la Corte diga. Nicaragua ha dicho también que lo hará, ojalá que así sea. No me gusta, y lo dejo colocado en el debate porque creo que hay que decirlo, no me gusta que se haya militarizado la frontera alegando la presencia de los migrantes cubanos. Y eso nos ha llevado a pensar, por aquello de que el que piensa mal acierta, de que el cierre de la frontera de Nicaragua con Costa Rica tiene más que ver con el fallo de la Corte
que con los migrantes cubanos en Costa Rica. Así lo creo usted. Entonces, pues mire, no deja de ser un poco sospechoso, porque es que los cubanos no les harían ningún daño, van a pasar por territorio nicaragüense, un país que ha recibido de Cuba todo el apoyo y la solidaridad, tanto en el plano militar, desafortunadamente en otras épocas, como en el plano del desarrollo. Entonces me cuesta mucho pensar que el gobierno de Nicaragua le tenga miedo a migrantes que además van a pasar gradualmente y de forma documentada por su territorio buscando otro horizonte. Entonces, siendo eso así, pues entonces ¿cómo no va a pensar uno mal que están usando para otros fines la militarización en la frontera? Ahora, ¿cuáles son esos otros fines? Espero que solo sea amedrentar con ruido de sables el contexto en medio de una resolución judicial que podría perjudicar la interpretación nicaragüense de lo que ha ocurrido. Pero me gusta hablar de esto y decirlo con tranquilidad, porque puede ser que la sentencia busque esa compensación, digamos, ¿verdad? Y habría que ver hasta dónde están dispuestos No a pierde llegar. credibilidad, don Luis, con esta compensación, como usted lo dice, la sentencia. O sea, más allá de la sentencia de la Corte de La Haya, no sé, ¿cuál sería el peso entonces finalmente que tiene esa sentencia? Porque al decir que podría ser salomónica, digamos, como lo dice usted. Bueno, yo no he dicho salomónica porque no van a partir el ayote a la mitad. Generalmente lo que hacen es que equilibran un poquito. Pero claro que para la Corte esto es una situación un poco compleja, y mire lo que pasó en el caso de las sentencias de Colombia con Nicaragua, ¿verdad? Porque el equilibrio fue tan sensible frente a un país como Colombia, en medio de una situación interna como la que tienen, que el presidente Santos, frente a esa sentencia equilibradita, decidió no acatarla, es decir, no aceptarla, no darla por recibida. Y eso lo que ha hecho es que la situación se complica para la propia Corte y en el manejo de las relaciones entre Nicaragua, Colombia y su vecindario. Entonces sí, claro, una decisión que aunque luzca equilibradita, pueda convertirse en algún momento en un factor de desequilibrio interior para alguno de los estados, porque la gente, al final de cuentas, tenemos nuestro corazoncito, y si nos van a hacer un equilibrio y nos quitan 400 metros cuadrados de territorio, pues aquello se puede convertir en un casus belli inmediatamente, ¿verdad? Y lo mismo puede pasar en Nicaragua. Entonces es un juego que tiene que tener la Corte mucho cuidado en alimentar, si es que lo va a hacer, porque si no tiene un fundamento jurídico sólido y aquello simplemente queda muy abierto a las interpretaciones, pues puede tener muchos problemas. Presidente, pero viendo el contexto, ¿cree usted que realmente Nicaragua vaya a respetar esta sentencia? Bueno, yo espero que sí, porque primero es lo que han dicho, segundo es lo que cabe, tercero, la Corte Internacional de Justicia es una entidad de las Naciones Unidas. Si un país de manera arbitraria desconoce los alcances de una resolución judicial y procede arteramente en contra de eso, en medio de una situación como la actual, no solamente provocará una guerra, que es algo que está fuera absolutamente de todas mis consideraciones. O sea, esto es un país de paz, no tenemos fuerzas armadas, creemos en el derecho internacional, colocamos como corresponde en la Corte Internacional de Justicia los casos que tenemos pendientes de orden fronterizo, y una vez que esos casos terminen, yo espero que los dos países reanudemos la normalidad en nuestras relaciones, que siguen siendo intensas a pesar de esos diferendos en la Corte. Es decir, no podría esperar otra cosa yo del gobierno de Nicaragua, que es acatar lo que ya dijeron acatarían, que es un fallo de una Corte. La llevamos ahí voluntariamente, además, los dos países. Nadie obligó a Nicaragua ni a Costa Rica a colocar sus diferendos fronterizos en la Corte. Los llevamos allí porque estamos convencidos de que es el mejor lugar para hacerlo, y por lo tanto, una vez que se falle, pues hay que acatar el fallo. Eso es lo que yo espero. Don Luis, una relación intensa, así como usted lo menciona, pero ¿cómo recuperar esa relación Costa Rica-Nicaragua, donde hay tanto vínculo entre ambos países? Viaje también de nicaragüenses hacia Costa Rica, de Costa Rica hacia Nicaragua, vínculos de todo tipo. Bueno, mire, afortunadamente los vínculos siguen dándose a pesar de los gobiernos y las malas relaciones que tenemos. Es decir, ustedes van a la zona fronteriza y encuentran que hay una situación de gran normalidad como siempre. Es decir, las discrepancias son entre gobiernos, no entre la gente. La gente de San Carlos de Nicaragua, de Upala y Los Chiles, sigue
actuando con la misma normalidad de siempre. Los nicaragüenses que han venido a trabajar en la cosecha de café están aquí, ahora se están presentando ya masivamente a la frontera para ir a visitar a sus familias en Nicaragua, al igual que lo hacen todos los fines de año. No hay ninguna, el consulado de Costa Rica en Managua está entregando de 500 a 600 visas al día para que vengan y vayan en una época en donde hay mucha interacción familiar, como debe ser. No ha habido, afortunadamente, ninguna manifestación de violencia contra los nicaragüenses en San José, en los barrios más populosos. Siguen incorporados, el tránsito comercial sigue abierto. Hemos indicado a los migrantes cubanos al principio de su estadía, cuando quisieron bloquear la frontera, que ese no es el camino, ¿verdad? Porque Nicaragua exporta el 60% de sus productos al exterior por vía de los puertos costarricenses, tanto en Peñas Blancas, como lo será en Tablillas cuando se habilite la frontera para tráfico comercial. El flujo va a ser inmenso. Entonces, afortunadamente, la relación entre pueblos sigue siendo buena, sigue siendo cordial y sigue siendo normal. Pero cuando se resuelva el tema de este diferendo en la Corte, yo esperaría que podamos hablar entonces de otras cosas que también son importantes, como el desarrollo transfronterizo, que es lo que prevalecería y lo que debería de ser el nuevo enfoque, ¿verdad? Que es lo que COMEX está tratando de promover con esta idea de la facilitación comercial mediante la construcción de nuevas instalaciones aduanales en todas las fronteras de nuestro país, el mejoramiento de la condición de los muelles, todo el flujo por los corredores logísticos del norte de Costa Rica, que es lo que esperaríamos pueda facilitarse más todavía con una buena relación entre gobiernos. Presidente, vamos a cambiar de tema, y es que la primera acción suya cuando asumió el gobierno fue decretar emergencia nacional en la obra vial. Sin embargo, hay varios informes de la Contraloría que coinciden en que hay carencia en la ejecución de infraestructura. ¿Cómo podría explicar esta relación que hay? Mire, nunca mejor dicho que apelando al mismo concepto que la palabra conlleva. Es un problema estructural, tiene que ver con, y también esto se advirtió mucho en la campaña electoral, muchos candidatos lo dijimos, tiene que ver con la forma como está organizado la institucionalidad que se encarga de la obra pública en el país. Ya está listo el proyecto de ley de creación del Instituto Nacional de las Infraestructuras, el INI, que fue una de las propuestas que se manejaron en campaña, en el sentido de que hay que cambiar la lógica con que funcionan el MOP y el CONAVI. Hay que modificar seriamente los entendimientos institucionales, porque a pesar de que se intenta y se forza la gestión de obra pública, hay una serie de entrabamientos que tienen que ver con la lógica con que funciona el sistema. Incluso leyes virtuosas y nuevas, como la de expropiaciones, que es la que permitiría que no se nos vuelvan a presentar en el país ya aprobada y ya funcionando. Situaciones como la que hemos tenido en la carretera de circunvalación, que una soda o un restaurante hacían imposible que se pudiera ampliar una rotonda, en la práctica no funcionan tan bien, porque queda la interpretación de la entrada en vigencia de la norma en manos de un juez o de una jueza que tiene 400 expedientes anteriores al que requiere el Ministerio de Obras Públicas para trabajar. Entonces, ni siquiera es el propio ministerio a veces el que tiene potestad para resolver un tema. O todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con denuncias ambientales, que son tribunales que también se judicializan. Entonces, tenemos en la carretera Naranjo-Florencia, por ejemplo, tuvimos básicamente 1 año y medio parada la obra por una denuncia judicial que al final no fue hallada con lugar. Entonces, es un conjunto de problemas. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes perdió capacidad técnica, muchos de sus cuadros se fueron y los que se quedaron, bueno, no son suficientes. Entonces hay una tensión entre idoneidad, cantidad y capacidad de gestión para atender una obra pública que ha explotado, porque tenemos además un acumulado de décadas. Basta y cada ver, vez más vehículos y también. cada vez más vehículos. Los importadores de vehículos están felices porque este año han importado más vehículos que todos los años precedentes y las carreteras no aumentan de tamaño. Entonces, no quiero buscar justificaciones. Ha habido también negligencia y ha habido incapacidad para moverse con la suficiente rapidez en muchos de los proyectos. ¿Verdad? A mí, por ejemplo, me desespera
cuando yo veo la necesidad de acelerar el paso en la carretera Alajuela-San Ramón, que la vamos a sacar, ya está avanzando, ¿verdad? Pero avanza muy lentamente. Ahora, habiendo dicho todo lo anterior, también es cierto que la administración ha trabajado mucho en materia de infraestructura en cosas que no se ven. Y esto lo ha dicho el ministro Segnini y no se le ha puesto suficiente cuidado. Encontramos muchas obras que no tenían diseños. Es más, algunas no tenían ni siquiera prediseños. Y no pequeñas, la Ruta 32, por ejemplo. Los diseños que había, se firmó un contrato sin un diseño claro de por dónde iba la... Por eso tuvo que renegociarse. Entonces, por eso tuvo que hacer la renegociación, etcétera. El Puente de la Platina, sí, efectivamente es una de las obras que más vergüenza nos causan a las ticas y a los ticos por la ineptitud que ello refleja, digamos, reiterada a lo largo de los años, de muchos años. Pero si uno se mete debajo del puente, ve todo lo que se ha hecho debajo del puente. Lo que pasa es que, bueno, eso generalmente uno no lo registra como hecho. Lo mismo sucede con la planificación en las rotondas. Entonces, sí se han hecho cosas, muchas cosas, no se ven todas ellas. Por ejemplo, yo invito a que vayan a ver las alcantarillas que se hicieron en la zona del volcán Irazú y Turrialba para atender la emergencia de ese volcán. Las alcantarillas que se hicieron para conectar la ruta que sale de la central, en el punto, digamos, último de la carretera en el volcán Turrialba y la carretera Cariblanco, son alcantarillas que uno no ve en todas partes de Centroamérica. Entonces sí se han hecho cosas. Presidente, pero precisamente un grupo de diputados, ahora que usted decía un poco de, negligencia, un grupo de diputados oficialistas muy cercanos a usted piden la renuncia del ministro de Obras Públicas y Transportes, porque lo señalan como el responsable de esta opinión, de esta situación. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero que esos 3 diputados no pidieron la renuncia. Lo que me pidieron fue que tomara las medidas necesarias para corregir lo que ellos señalaban. Lo primero que hice fue pedirle al ministro Segnini que les respondiera a esos diputados. Respondió con una carta de 33 páginas, punto por punto, lo cual no creo que sea suficiente pero lo señalan durísimo. O sea, sí, no, pero hay otras críticas, no solamente de diputados oficialistas, también los periódicos, también la opinión pública, y se quejan, y mire que ahí las calles están mal, y en Guanacaste los vecinos de la Ruta 160 siguen exigiendo que se les mejore todavía más de lo que se ha hecho. En fin, es un ministerio muy complicado, y la figura del ministro se desgasta. Es decir, las últimas 3 administraciones han tenido en promedio 2 o 3 ministros a lo largo de su gestión. Carlos Segnini ha hecho un esfuerzo, creo, muy importante, sigue dando la cara en todos los lugares en donde se le solicita que lo haga, y creo que, como señalo, el trabajo que ha hecho el MOP es mayor del que se le reconoce, pero las quejas, bueno, tienen que ver con este fenómeno, no tiene tanto que ver con personas. Bueno, las personas en lo público tenemos que tener un cierto modo de hacer las cosas y de decirlas, ¿verdad? Y a veces el temperamento se calienta y las cosas a veces no se señalan como debe hacerse. Pero más que con personas tiene que ver con las circunstancias. Es mucho más complicado desde el punto de vista institucional de lo que se piensa. Ahora, estamos atendiéndolo en año y medio, estamos haciendo lo que hemos hecho y vamos a hacer más en los 2 años y medio que quedan. Este año entrante hemos comprometido la inversión de al menos $650 millones en las carreteras. Pronto estará terminada a principios de año la carretera Cañas-Liberia, ya prácticamente está lista. Vamos a terminar antes del fin de mi mandato toda la ruta entre Florencia y Naranjo, con la excepción de la punta sur. La punta norte se va a quedar lista. La ruta 32 pronto empezará a construirse. Yo espero que haya movimiento en la Florencio del Castillo y Cartago, especialmente en el tapón de Hacienda Vieja. Así que el año entrante va a ser un año de mucho movimiento que ya está previsto, incluso el inicio de las rotondas. Las 3 rotondas que faltan estarán terminadas al final de esta administración, incluido el tramo norte de la circunvalación que todavía está pendiente. Don Luis Guillermo, en la Asamblea Legislativa se discute ahorita el presupuesto extraordinario y hay un tema que lo tiene totalmente frenado y es el tema de Incofer y esos 3.600 millones de colones que pues está pidiendo esta institución para hacer el estudio de factibilidad.
¿Usted cree necesario este nuevo estudio de factibilidad después de los que ya se han presentado? ¿Es realmente necesario esos 3.600 millones para esta materia? Bueno, yo pienso que sí, aunque no soy experto en el tema, y debo decir que en esto tengo que confiar en el juicio de los que sí saben. El tema es el siguiente, con el tren, que es no voy a decir ni siquiera una necesidad fundamental, es indispensable ya para resolver en buena medida este desmadre vial que hay en el país, porque a falta de carreteras más anchas, necesita... ¡Ay, qué bien, café! Eso es una... Muchas gracias. Cambio de café. Eso es un cambio de café. Antes ahora estoy muy ronqueto. A falta de ese tren, necesitamos que la obra que se haga no sea la que originalmente se planteó. Yo me acuerdo con emoción todavía escuchar a don Miguel Carabaguías, siendo todavía candidato presidencial, en una jornada que se hizo en la entonces fracción del PAC, allá en la Asamblea Legislativa, donde vino a decirnos el tren que él avisoraba. Pues y aquello fue como que, ¿verdad? Se me cayera una cortina de los ojos, ¿qué es esta maravilla? Bueno, después de esa explicación y enfrentado con la realidad, me di cuenta que lo que don Miguel proponía era una buena idea, pero que se quedaba corta respecto de las necesidades que teníamos. No podemos usar, y ni debemos hacerlo, en una perspectiva de más futuro, usar los trenes de vía estrecha, que es el que tenemos, construido en 1880 y pico, ¿verdad? Sino que necesitamos trenes de vía ancha, que son los que usan, la vía que tenemos da para eso. No podemos usar simplemente trenes de ida y vuelta en el mismo carril, necesitamos trenes que vayan y vengan simultáneamente, porque es la única forma de hacerlo, y para eso se necesitan nuevos diseños. Ahora, tampoco se trata de postergar 50 años la construcción de un tren que se necesita dentro de 2, que también, ¿verdad? Y habrá que buscar una salida, pero mal le haríamos al país volviendo a hacer un proyecto de tren de corto alcance, digamos, y que nos quede otra vez, como todo en este país, obsoleto en el momento en que se inaugura. Bueno, ahí sí, la Ruta 27 se abrió, por dicha, después de 40 años, pero ahí está otra vez congestionada, los puentes colapsados por la cantidad de tráfico que le llega, los tapones en todas partes. Bueno, ¿tenemos la ruta? Sí. ¿Es suficiente? No, claramente no. ¿Cuándo vamos a tener la próxima? Bueno, ¿verdad? Yo quisiera romper esa dinámica y creo que por eso es que se necesitan esos diseños. Ahora, la gente dice, ¿pero por qué tanta plata? Yo estoy horrorizado lo que cuestan los diseños de obra pública, son millones de dólares, para hacer cosas que uno pensaría se pueden hacer con mucho menos plata. Pero bueno, eso es lo que cuestan, y como se han privatizado los procesos, entonces podemos tener excelentes profesionales que podrían hacerlo, como los tenemos en la Dirección de Infraestructuras Nacionales, por ejemplo, que podrían hacer algunos diseños de algunas obras, quizá no el del tren, que son muy especializadas. Y dicho sea de paso, para quienes están estudiando ingeniería, algunos deberían estar haciendo ingeniería de carga, logística y ferroviaria en particular, que no hay. A futuro van a tener brete, les aseguro que sí. Y por lo tanto, pues habrá que pagar lo que tengamos que pagar para esos diseños. Si es mucho, es poco, y si se necesitan o no técnicamente, pues habrá otros que lo pueden decir mejor que yo, pero yo creo que sí. Presidente, queremos cambiar un poquito de tema y pasar a temas de salud. La Caja Costarricense de Seguro Social ha venido en una crisis pues desde hace varios años, no desde este gobierno, pero esta crisis en este momento pues desencadena pues en 2 hospitales más fuerte. Uno es el San Juan de Dios, que tiene 7 órdenes sanitarias y piden ellos una torre médica para poder continuar funcionando, y el tema del Hospital México, que atiende a casi la mitad de la población de nuestro país y tiene carencias en quirófanos. ¿Cómo va a responder el gobierno de la República a esta realidad después de año y 7 meses de esta gestión? Bueno, lo he estado conversando ya reiteradamente con la señora Presidenta Ejecutiva, es tema que ocupa en la Junta Directiva de la Caja, y se queda corta usted en la lista, y le agradezco, porque son muchos más los hospitales que están en vías de crisis o en crisis. El Hospital de Cartago, el Hospital de Turrialba, el Hospital... Son 2 ejemplos. El Hospital de Niños, el Hospital de Punta Arenas. Vea, en esto, vamos a ver, hay que separar entre lo que ya la Caja tiene presupuestado, que está en una hoja de planificación bastante larga, que tiene ya muchos años.
Pedimos las disculpas del caso porque tuvimos fallas técnicas en nuestras torres en el Irazú, pero hablábamos con el presidente de la República precisamente del tema de la Caja Costarricense de Seguro Social y la crisis que se vive en la mayoría de los hospitales a nivel nacional, presidente. Sí, así es, y señalaba que además de los que usted había mencionado originalmente, había problemas en muchos otros y que había que entrarle al tema como separando. Hay unas obras que ya están de camino, forman parte de la planificación institucional de la Caja. Mencionaba el Hospital de Cartago, que todavía no entiendo, he pedido información más detallada porque se anuncia que no estará construido sino hasta el 2025. Yo quisiera que ese hospital esté mucho antes, se necesita mucho antes, no podemos esperar 10 años para atender a la población de una provincia como la cartaginesa e incluso la metrópoli, no digamos la provincia, que también necesita otros hospitales. El Hospital William Allen de Turrialba va a tener tiene un terreno espléndido, va a tener una instalación magnífica. El Hospital de Punta Arenas, ya los recursos están listos, en fin, hay una serie de CAIs, centros de salud, áreas de salud que ya están funcionando. Acabo de inaugurar una hermosísima en Ciudad Colón, me parece que así como esa, bueno, estuve en otra en Limón, en Siquirres, y así como esas hay obras que van de camino, eso es una. Otra son las obras que hay que acometer nuevas, que son las torres, por ejemplo, Hospital de Niños, la Torre de la Luz. Me dicen que ya finalmente los diseños que estaban listos han sido aprobados y que muy pronto podría empezar la construcción de la Torre de la Luz, lo mismo que en el San Juan de Dios. La doctora Balmaceda ha insistido mucho, yo me comprometí con la gente del San Juan de Dios de que vamos a avanzar en esa torre. Ahí hay complicaciones significativas en el Hospital San Juan de Dios, primero porque es un edificio histórico, ¿verdad? Segundo porque aquello es una ratonera, urge a sacar esa torre, claro. Y liberando espacios en quirófanos se nos van a reducir significativamente las presas de pacientes, que es una de las principales quejas que tenemos, claro. ¿Verdad? Las listas de espera, que dicho sea de paso se están manejando bien. Y después está lo otro, que es la planificación de la salud pública a largo plazo. Y aquí lo que la Caja pretende, y yo creo que tiene razón, es fortalecer mucho el nivel primario. Es decir, necesitamos un país que a falta de enfermedades transmisibles prevenga más la enfermedad. Es decir, evitar seguir haciendo hospitales y hospitales para atender enfermos y más bien trasladar a la prevención la atención de nuestros pacientes, que cada vez más se enferman de cosas que no son transmisibles, es decir, se enferma más de diabetes, de problemas cardíacos, de temas de salud que pueden prevenirse con ejercicio, buen alimento y con una red de atención primaria en los hogares, etc. Recuerden además que dentro de 25, 30 años este país va a ser un país de viejitos. Entonces, la movilidad de la población y especialmente los servicios de gerontología van a meditar una nueva lógica en la planificación, pero es un tema básico. Don Luis, ¿debilita la implementación de la técnica de la fecundación in vitro las diferencias que existen entre el gobierno y la junta directiva de la Caja del Seguro Social? Mire, no las aumentan, simplemente las evidencian. Pero ese es un tema que divide a la sociedad, no solamente a las instituciones. La sociedad costarricense tiene opiniones diversas respecto de la fecundación in vitro. La nuestra representa un punto de vista que ha sido recogido en un decreto muy cuidadosamente redactado, con todo tipo de previsiones para que no ocurran algunas de los fenómenos de los que se acusa a una técnica de fertilización in vitro mal llevada, como la clonación o la venta de embriones o la destrucción indiscriminada de embriones, etcétera. Pero claramente en ese caso y en otros ha habido discrepancias con la Junta Directiva de la Caja que continúan habiéndolas. También tengo discrepancias con otras juntas directivas y lo he señalado una y otra vez. Es decir, este no es un gobierno de unanimidades, vivimos en democracia. Además, las instituciones autónomas tienen ámbitos de independencia que las caracterizan. Yo no le puedo dar un lineazo, aunque lo quisiera, a las juntas directivas para que todas se pongan. Bueno, yo no soy Julio de Médicis para poder utilizar la autoridad de la Presidencia de la República en ese sentido. Pero en la fertilización in vitro es un tema muy puntual que, como le digo, trasciende a la institucionalidad pública y se coloca también en el centro del debate nacional. Hablando un poco del tema económico, presidente, el más reciente informe del Estado de la Nación dice que la producción no crecerá lo suficiente como para dar el empleo que se requiere en el país y la cifra de desempleo se mantiene en 9.5%. Es decir, 220,000 costarricenses carecen de trabajo. ¿Cree usted que todavía se está a tiempo para disminuir esta cifra? No solamente lo creo, lo estamos haciendo.
esa cifra es mucho menor según los últimos informes de la Encuesta Nacional de Hogares. Se ha caído el desempleo, se ha reducido el desempleo, y no por accidente, sino como resultado de las acciones de la administración y del sector privado, del 10.1 al 9.1%, es prácticamente un punto porcentual, eso en los últimos 6 meses. O sea, nosotros esperamos que esa cifra continúe bajando. Que la economía no crece al ritmo deseado, eso es así, y ha sido así por mucho tiempo. De hecho, el desempleo en Costa Rica de los últimos 30 años no ha bajado del 8%, o sea, ha estado entre el 8 y el 10, ahí han dado. Entonces nosotros vamos a bajarlo todo lo que se pueda y creemos que podemos bajarlo mucho. Sigue la inversión. De aquí, de este programa, voy para Heredia a la inauguración de un centro de servicio de VMware, donde se van a producir centenares de nuevos empleos para jóvenes costarricenses, pues, especialmente mujeres, y así por el estilo. Y nuestra estrategia de crecimiento económico le atribuye un papel central a la generación de empleo. Los sectores desafortunadamente más lentos son los sectores que están constituidos por personal no especializado, es decir, por trabajadoras y trabajadores que no han terminado secundaria y que están ubicados principalmente en la agroproducción. Y en ese campo ha habido 2 fenómenos. Primero, una contracción de los mercados internacionales, es decir, el mundo está lento en su crecimiento económico en general, y en segundo lugar, durante los últimos meses hemos estado cargando con el pesado fardo de los efectos del clima en las exportaciones de banano y piña particularmente, pero que también se ha afectado otros sectores. Pero no, claro que sí, yo estoy convencido de que vamos a mejorar eso, tanto así que para mi sorpresa, bueno, digo sorpresa, no tanto sorpresa porque sabíamos que se estaba pasando ya, pero ciertamente generándome mucha alegría, ayer las cifras de confianza que Ironman plantea y que la UCAEP, la Unión de Cámaras de la Empresa Privada, ha dado a conocer, pronostican, hay un aumento en la confianza, el 72% de las y los empresarios dicen que piensan emplear más gente el año entrante. Así es que todos estos son indicios de que la economía, que en el caso de Costa Rica no está creciendo tan rápido como se había previsto, 2.8% en lugar del 3.5% del PIB, a pesar de eso sigue creciendo, lo cual es una muy buena noticia en una América Latina en donde eso no es así. Presidente, usted decía ahora que a diferencia del sector agrícola, bueno, el sector agrícola está muy golpeado, ¿verdad? Y el industrial está, digamos, como que tocó fondo y ya está empezando a levantar, empezando levemente. El sector bancario es el que sigue enriqueciéndose. Y ese que, ¿por qué desde el gobierno no se han podido ejercer las acciones para que bajen las tasas de interés? Bueno, yo creo que se ha hecho ¿Qué toda falta ahí, presidente? Bueno, no hay forma. La verdad, Laura, es que sí están bajando las tasas de interés pero pasivo. Dólares en colones son las que no bajan. En las que no, bueno, por eso, pero es un proceso y hemos tomado decisiones precisamente en esa lógica. Es decirle que si hay un sector complejo y sensible a las acciones de gobierno es precisamente el financiero, ¿verdad? Aquí uno tiene que tener mucho cuidado porque se puede llevar en la balastrera por querer hacer un bien a todo un sector que al final de cuentas es el que sostiene a la economía. Ahora, tiene que haber entendimientos y esos son los que hemos estado, digamos, visibilizándole a las juntas directivas, especialmente de los bancos del Estado, de que la lógica con que han venido funcionando tiene que moderarse. Es decir, los bancos desde hace 30 años entran en un proceso de lógicas cada vez más comerciales. Es decir, los obligan las instituciones financieras internacionales y los propios convenios que Costa Rica ha suscrito con el mundo a dejar de subsidiar como antes lo hacía. Es decir, el Banco Nacional, por ejemplo, era un banco que en los años 50 y 60 se convirtió en el gran banco de fomento, ¿verdad? Cualquier persona que se acuerde de esa época, como yo, ya estoy pasadito de años, se acuerda de lo que significaba para un pueblo tener una agencia del banco, de ese banco en particular, en su territorio. Era la posibilidad de tener crédito y los agricultores llegaban ahí empeñaban sus cosechas, les daban plata por voltear montaña. En ese tiempo la plata se la daban a uno por cortar árboles, no por conservarlos. Pero ya no. Pero ya no. Ya no, presidente. Ahora no, eso hacen cambió. Caso. Usted tiene representantes ahí en la Junta No, pero Directiva. sí hacen caso, Laura, pero no hacen caso tan rápido como uno quisiera. Las tasas están bajando. Y están bajando sin que se le haya metido el gobierno mano a los bancos para que falsifiquen sus estimaciones técnicas. Aquí hay un balance que hay que mantener
entre la cantidad de dinero que hay, la masa monetaria para bajar las tasas, ¿verdad?, que se necesitan el Ministerio de Hacienda para pagar sueldos, para pagar aguinaldos, etcétera, que dicho sea de paso, faltan algunas instituciones de que se les paguen los aguinaldos y estamos trabajando fuerte en el presupuesto extraordinario para que eso ocurra. Que son procesos que todas las semanas requieren que la plata salga al mercado para que las tasas de interés y el costo del dinero se pueda administrar, que requieren de muchísimo cuidado en la forma como estos, y cuidado y balance y un ballet financiero entre los grandes requerimientos de moneda, de masa monetaria que tienen algunas instituciones como la Caja, como Recope, como las cooperativas, y la plata que el Ministerio de Hacienda pide. Entonces, esos equilibrios, algunos les llaman alquimias financieras, son las que hay que manejar. Y las hemos estado manejando, y las tasas están cayendo, las pasivas. Esto lo que significa es que muy pronto, ya en algunos casos, los bancos están viendo obligados a bajar sus tasas de interés. Y me parece que eso está bien. Eso está bien desde el punto de vista del servicio que los bancos del Estado tienen. Y son los bancos del Estado los que al final de cuentas marcan la pauta de la economía, porque son los más grandes, ¿verdad? Pero sí lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo arbitrariamente, y eso significa que las cosas toman un poquito de tiempo, pero ahí van bajando las tasas. Presidente, en el tema relacionado al dólar, los exportadores y los economistas insisten en que mantenerlo en 538 colones es imposible, que debería estar en 550. ¿Qué opinión le merece a usted? Pues mire, que la gente del Banco Central, que tiene tanta capacidad técnica como los empresarios en esa materia, dicen que no es cierto. Ahí están todos los estudios. Yo en campaña me sumé a la tesis de que en un país con inflación cero, uno se podía dar el lujo de manejar, como lo han hecho con bastante irresponsabilidad algunos otros países en el mundo que han devaluado en un 20 y un 30% sus monedas, podamos darnos el lujo de administrar un poquito el precio de la moneda de forma tal que el colón se depreciara frente al dólar y esto empujara las exportaciones y el sector turismo. Cuando usted habla con estos empresarios a los que David alude, ellos le dicen eso, y que se están viendo sumamente lesionados en su competitividad por esa estabilidad en el precio de las divisas. Ahora, el Banco Central dice, en primer lugar, que esto no es artificial. Es decir, Costa Rica hoy tiene una disponibilidad de dólares muchísimo mayor que ha tenido en otros tiempos, a pesar de que el banco está recogiéndolo permanentemente, comprando divisas. Nuestras reservas en divisa extranjera y en dólares están al tope y están creciendo todo el tiempo. Sino que además, si se devalúa, van a pasar dos cosas. En primer lugar, que va a haber un golpe directo a todas las personas de este país que tienen sus créditos en dólares. Casi 500,000 de personas costarricenses tienen créditos en dólares, o sea que el efecto va a ser negativo. Ganarán los exportadores y los hoteles, pero van a perder quienes están endeudados en dólares. Segundo lugar, es que se va a crear una gran inseguridad en las agencias internacionales por una razón, y es que con fines buenos o con fines malos, lo cierto es que el gobierno va a constatar que tenía disposición de meterle mano al Banco Central. Y eso en algunos círculos es anatema, ¿verdad? Especialmente los externos, los que nos miran y hacen que los inversionistas vuelvan a ver a Costa Rica o no. Pero en tercer lugar, y esto es lo que a mí más me preocupa, lo que dice el Banco Central es que la generación de empleo fruto de una devaluación no está asegurada. Es decir, quienes dicen hoy que si devaluamos van a invertir más en turismo porque van a venir más turistas y ellos van a hacer más construcciones de turismo, o quienes dicen que porque se devalúa se va a exportar más porque el producto costarricense se vuelve más competitivo, no pueden probarlo. Es decir, es una expectativa que en un sector como el exportador, que tiene una concentración muy grande desde el punto de vista de quiénes son los beneficiarios de esas exportaciones, tomar una decisión como la devaluación puede tener un efecto que ni es tan grande en el corto plazo, ni se puede garantizar positivo en el largo. Y la expectativa en el largo se puede complicar porque el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, está a punto de elevar las tasas de interés. Si eso ocurre, se va a producir una devaluación natural, digamos, entre comillas, del dólar, ¿verdad? Porque los dólares que están aquí se van a ir para Estados Unidos porque allá el valor de la moneda va a ser mayor. Entonces, si devaluamos artificialmente, el efecto que eso va a tener, el shock que eso va a producir en la economía nacional puede ser muy grande, como va a ocurrir
en las economías de los países que han devaluado artificialmente un 20 o un 30% su moneda. Presidente, los temas políticos también nos interesa conversar con usted el día de hoy. La oposición, bueno, el pluralismo partidario que hay en la Asamblea Legislativa y la división que hay en la bancada oficialista se convierten en una piedra de zapato para que el gobierno logre impulsar proyectos dentro del primer poder de la República. Bueno, esa sería la primera conclusión a la cual uno llega. Puchica, qué tirada el gobierno no puede sacar, pero ni un Padre Nuestro de la Asamblea Legislativa. Un minuto de silencio. Ni un minuto de silencio, decía un buen amigo mío. Esa es la realidad. La realidad hoy, y va a ser la realidad de aquí para adelante, y tomen nota todos los próximos futuros presidentes que tenga este país o quienes quieran serlo, va a ser esa, una Asamblea Legislativa cada vez más fragmentada, donde las mayorías va a costar mucho construirlas, y en donde quienes gobernamos vamos a tener que pasar por el viacrucis hermosamente democrático, pero viacrucis al fin, de ir una y otra vez a Cuestemoras a tocar la puerta a construir esas mayorías, a no ser de que construyamos otro sistema político, que esa es otra historia, en donde las mayorías se construyan en medio de un parlamentarismo creciente, pero si no, va a ser lo mismo. Entonces, todos debemos de sentarse, no solamente en Zapote, sino también en Cuestemoras, sentarnos a ver cómo nos ayudamos. Y he de decir que la cosecha de las dos últimas sesiones extraordinarias, la de agosto y la que llevamos ahora, ha sido extraordinariamente positiva. Han salido, a diferencia de lo que dice el Estado de la Nación, dicho sea de paso para el periodo precedente, dicen aquí en este nada, no ha salido nada. No han salido nada, no, han salido un montón de cosas. Se ha fortalecido el sistema judicial, y esto no es de cosecha solamente del Ejecutivo, ¿va? Es principalmente el trabajo de Ejecutivo y Legislativo trabajando juntos, en medio de los pleitos, y las diferencias, y la gritería, y las acusaciones, y las contraacusaciones, y qué gobierno más malo, y qué diputado más inútil, ¿verdad? No, en medio de esa gritería han ido saliendo un montón de proyectos importantes para el país. Y los que no han salido todavía se les ha dado primer debate, y los que no se les ha dado primer debate ya van avanzados en la agenda legislativa, y nos faltan todavía varios meses de estas extraordinarias. Entonces, sí es un problema, pero es la realidad nueva de la política costarricense, y lo será de aquí para adelante. Don Luis, con este viacrucis democrático, este muro que parece también en algunos momentos existir con la Asamblea Legislativa, ¿cómo resolver los temas fiscales y qué consecuencias puede traer eso? Bueno, consecuencias muy buenas si se aprueban los proyectos fiscales, y tremendas negativas para el país si no se aprueban. En esto, yo creo que el país tiene que entender que hemos pasado décadas con un sistema fiscal insuficiente para sostener el tipo de país que este pueblo se merece. Hemos hecho todo tipo de artilugios para no hacer reforma fiscal. Reformas que casi, pero nunca, ¿verdad? Pegaron al final en el tubo, en la sala cuarta o en lo que fuera, y no las hicimos. Si no hacemos reforma fiscal en este periodo, y yo estoy dispuesto, y lo dije desde la campaña, a jugarme lo que quede de rédito político en esta administración para lograr que Costa Rica tenga, y el próximo gobierno, una situación de mayor holgura, pero no solamente por razones presupuestarias, sino por razones de justicia social. La reforma hay que hacerla porque el incremento en la desigualdad de este país, es decir, la concentración de riqueza en pocas manos, en las manos de quienes más ganan y pagan menos, es demasiado grande. Es decir, por eso es que hemos insistido tanto en el proyecto de ley sobre fraude fiscal. Quien no paga impuestos, debiendo pagarlos, le roba a la gente y le roba al Estado. Y lo hace por a beneficio individual, cuando en realidad el sistema fiscal, el sistema de impuestos, tiene la lógica de beneficiar, quitándole al que más tiene y distribuyéndolo bien el recurso para que otras personas puedan tener acceso a servicios de salud, de medicina, de vivienda, de infraestructura, etc. 8,5% será el déficit al final de esta administración si no hay plan fiscal. Y eso que lo sepa todo mundo. Y eso significa que toda la gente, especialmente la gente más pobre de este país, se va a ver profundamente afectada por eso. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. A nadie le gusta ni hablar de impuestos ni pagarlos, menos pagarlos que hablar de ellos. Pero eso es así, y tendremos que encontrar en el marco de ese viacrucis democrático las condiciones para hacer lo que estamos haciendo, que es poquito, es seguir recogiendo lo mismo porcentualmente de lo que ya recogemos, más un puntico más,
No estamos llevando la carga fiscal al 20%, que es el promedio que tienen los demás países de América Latina, incluidos algunos de Centroamérica hoy. Presidente, bueno, ya nos quedan muy poco tiempo, pero para finalizar, quedan 2 meses para las elecciones municipales. ¿Considera usted que este proceso podría convertirse incluso en una evaluación de parte de los costarricenses de su gestión? Pues mire, perdón, yo supongo que sí, en cierto sentido, pero es tal también la fragmentación que hay hoy en los gobiernos locales, las mezclas de partidos que se están dando en el plano local, la presencia de organizaciones sociales que no tienen una bandera, que se acogen a alguna que está disponible simplemente para tener un vehículo para plantear sus reivindicaciones, que hay que entender aquello con un sentido, con un cierto matiz. Pero yo quisiera aprovechar esta ocasión que ustedes me dan para hacer una convocatoria muy fuerte a esas elecciones, a todos los partidos y en todas partes. Y otra vez, sin ninguna expectativa de orden partidario electoral, es muy importante que la gente participe. Sería una tragedia que en estas elecciones, las primeras que se hacen en medio periodo de autoridades locales, tengamos los niveles de abstencionismo que hemos tenido hasta el momento, que superan en promedio que es el 70%, ¿no? 80% en algunos cantones. La gente tiene que entender que el gobierno local es el gobierno más cercano a las personas. Allí es en donde se inicia el proceso de formación de política pública, allí es en donde la gente puede asumir un papel más directo y es también el que se puede controlar mejor, porque todo el mundo sabe, bueno, aquí también todo el mundo sabe dónde vive el presidente, pero si no, que me lo digan a mí, que a veces soy serenateado por ese, pero sabe dónde están las autoridades locales, quiénes son, qué es lo que tienen, a dónde están. Entonces yo quisiera que haya una gran participación. Este país merece unas elecciones de medio periodo muy frondosas en cuanto a participación. Presidente, voy a retomarlo del fraude fiscal. El sector empresarial es el que más molesto está con el fraude fiscal, sobre todo por los nombres. El tema de los nombres en las sociedades genera escozor. Usted y también hay diputados que están cercanos a este sector. ¿Cómo va a lograr librar la fracción ese tema tan puntual y que tiene que ver con como dicen, el meollo del hoyo de la reforma del fraude fiscal? Bueno, es que ahí... no quieren nombres. Mire, yo comprendo las dificultades que esto plantea desde el punto de vista legal en un sistema como el nuestro. Pero es decir, esto no es un invento de un gobierno comunista en San José, ¿verdad? Eso es la regla hoy en el mundo. Cada vez son menos los países que mantienen la anonimidad de las sociedades. Eso es así. Es más, como saben ustedes y muchos de nuestros televidentes y radioescuchas, la verdad es que la expectativa de Costa Rica de incorporarse a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una entidad que nos obliga a las mejores prácticas en todo, obliga también a que se rompa esa regla. O sea, que si no lo quieren ahora, esos mismos empresarios que se están oponiendo, que no son muchos, pero fuertes, que se están oponiendo a eso, que se preparen, porque no va a ser por vía de una ley para evadir el fraude fiscal, va a ser obligados por la membresía de la OCDE, que es un proyecto al cual aspiran a apoyar o apoyan. O sea, si no lo hacemos por esta vía, lo vamos a hacer por la otra. Pero además, si bajo el anonimato se está produciendo el fenómeno, que es el que tiene registrado Hacienda, de que el 50% de la gente que debe pagar el impuesto sobre la renta no lo paga, pues en buena hora que se abran las sociedades. Si es una sinvergüenzada, ¿qué se va a decir de otra forma? Entonces yo estoy seguro que hay claridad de esto en la Asamblea Legislativa, que la inmensa mayoría de los señores y señoras diputadas y diputados lo entienden así. Y bueno, vamos a seguir insistiendo en ello. Es lo correcto y es lo que hay que hacer. Y otra vez, insisto, si no lo hacemos por la vía de una ley, lo vamos a tener que hacer aceptando una convención internacional impuesta por la OCDE, si es que queremos participar en ese foro, que yo creo que sí queremos hacerlo. Presidente, estamos en el periodo de sesiones extraordinarias, también estoy, digámoslo así, excediéndome en el tiempo que tenemos para la entrevista. Está pendiente el tema del presupuesto del SINAR. Y con ello la posibilidad de los aguinaldos de los trabajadores del SINAR y de otras inversiones importantes como la antena del Irazú. Así es, y estamos manteniendo nuestra mayor énfasis en este presupuesto. El señor ministro de la Presidencia ha pasado días enteros en la Asamblea Legislativa
varias señoras y señores diputados de diferentes partidos, a quienes agradezco mucho su esfuerzo, están ayudándonos a concertar las voluntades para que el presupuesto extraordinario pueda salvarse en lo que sea posible, ¿verdad? Pareciera que hay una imposibilidad de que se vote el proyecto que aspirábamos tener, que es el que tiene dictamen de mayoría, pero seguimos trabajando con esa lógica para salvaguardar los intereses de miles de compatriotas que desde las instituciones públicas han trabajado a lo largo del año con mucho ahínco y que merecen no solamente su aguinaldo, sino el reconocimiento en otros proyectos como el de la Torre, sin la cual este programa y muchos otros tan buenos como este que tiene el SINART no podrían desarrollarse. O sea que el compromiso sigue y el ministro no volverá a Zapote hasta que no terminemos este proyecto. Bueno, muchísimas gracias entonces, presidente, por esta entrevista, este ejercicio ciudadano de evaluación de su gestión y también de los acontecimientos más noticiosos y periodísticos del país. Muchas gracias y ojalá, si no los veo otra vez a todas y todos, muchas felicidades en las fiestas y en el Año Nuevo. Bendiciones para todas las familias en Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias al presidente y hasta aquí llegamos con la revista RTN Revista. Gracias por acompañarnos y que tengan un feliz día.